Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El dólar también afecta al gobierno. El encarecimiento de la divisa de los Estados Unidos podría traer efectos perjudiciales para el endeudamiento externo del gobierno colombiano. Esta noche nos acompaña el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, para hablar de cómo avanzan las finanzas estatales. El dólar por debajo de 4.900 pesos otra vez. La divisa tuvo la mayor parte del día una jornada muy tranquila en Colombia y en el mundo, en parte por las expectativas en lo que tiene que ver a nivel local sobre la reunión del Banco de la República el próximo viernes. Analizaremos todo el panorama con Juan Eduardo Nates de Credit Corp Capital. Las ventas para las fiestas de Halloween. Los comerciantes tienen ya previsiones sobre el comportamiento de esta jornada en la que se dispara la comercialización de productos específicos en minutos. El reporte con Juan Esteban Orrego de Penalco, Bogotá. Comenzamos esta emisión hablando de las finanzas de la nación y de los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional para estabilizarlas y mejorarlas. Doctor José Roberto Acosta, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, muy honrado de esta invitación, Víctor. Doctor Acosta, aquí hemos hablado con muchos analistas y nos han dicho que parte del movimiento del dólar, de la trepada casi a 5.000 pesos, de la caída en los bonos colombianos, del incremento en esos indicadores de riesgo país, tiene que ver en parte por cosas internacionales y en parte por cosas a nivel local, por ciertos anuncios del gobierno nacional, pero es lo que nos dicen a nosotros algunos analistas. Ustedes allí en la Dirección de Crédito Público, que realmente hablan con los financiadores de Colombia, ¿han percibido lo mismo? ¿Sienten de pronto alguna preocupación, alguna incertidumbre de esos inversionistas? Pues efectivamente hay componentes externos e internos, eso se refleja en los precios, se refleja en la voz del mercado, tanto del peso colombiano frente al dólar como de las cotizaciones de la deuda doméstica, que son los títulos TES, como de los bonos en los mercados internacionales. ¿Qué tanto es del componente externo y qué tanto del interno? Pues ahí son muchas las opiniones, pero efectivamente los dos componentes han jugado para afectar los precios de nuestros activos en el mercado local e internacional. Doctora Acosta, y bueno, los analistas que hemos entrevistado aquí nos dicen, miren, esos inversionistas están preocupados por mensajes sobre el futuro del sector hidrocarburos, sobre de pronto el control a capitales golondrinas, etcétera, etcétera. Cuando ustedes desde el gobierno nacional hablan con ellos, al final, ¿cuál es el mensaje que quieren entregar? Es un mensaje de sostenibilidad fiscal y yo creo que se han despejado ya de forma clara, contundente de parte del gobierno y especialmente del presidente Gustavo Petro, temas como el de control al flujo de capitales. No lo hay, no lo va a haber, no es conveniente, más en esta coyuntura tan estresada de los mercados internacionales donde países emergentes como Colombia compiten por los dólares que cada vez son más escasos ante las políticas restrictivas de la Reserva Federal. El segundo tema sobre la compra de tierras con TES, el mismo presidente también ha sido claro de que se respeta el marco fiscal de mediano plazo y las restricciones presupuestales para determinar el espacio presupuestal para dicho objetivo central de compra de tierras para lograr esa reforma agraria integral que constituye uno de los ejes centrales de política social del gobierno. Así que ya también se han ajustado las cifras para que el marco fiscal no se vea forzado con este propósito. Sobre el tema de hidrocarburos, la ministra de Minas y Energía, en entrevistas de este fin de semana y de los últimos días, ha dejado claro que se revisarán los números y de acuerdo a ese marco fiscal de mediano plazo y el trabajo técnico con el Ministerio de Hacienda, se replantee una posición inicial para considerar o reconsiderar el tema de mayores exploraciones en materia petrolera, que constituyen una fuente de inversión valiosísima
dentro de los recursos fiscales, dentro de las rentas que recibe la nación por utilidades de las empresas dedicadas a la explotación de hidrocarburos y carbón, y esos números definitivamente serán los que guíen la decisión final en aras de esa sostenibilidad fiscal, donde, repito, estos ingresos son muy importantes. Pues ahí están entonces los mensajes más importantes desde Crédito Público, desde el Gobierno Nacional, para los mercados principalmente. Ahora, doctora Costa, una de las decisiones que han tomado ustedes en medio de esta coyuntura, ¿no?, recientemente tiene que ver con el endeudamiento que con frecuencia hace el Gobierno Nacional, ¿no? Casi que cada 8 días sale y emite unos bonos en el mercado de deuda pública interno. Y ustedes decidieron acabar anticipadamente ese programa de colocaciones de deuda. ¿Qué han pensado al respecto? ¿Cuándo se reactivará o cómo será esa reactivación del endeudamiento que frecuentemente tiene que hacer el Gobierno Nacional, no solo en el mercado interno, porque a veces ustedes tienen también la puerta abierta para endeudarse en dólares? Correcto, Víctor. Yo creo que es una de esas decisiones concretas ya tomadas y que ha sido de muy buen recibo por los mercados locales e internacionales. El haber suspendido o terminado por lo que resta de este año las subastas competitivas de TES. La última fue precisamente al día siguiente del anuncio dado por el ministro Ocampo. Y esto con el propósito de no seguir en este juego especulativo o absolutamente normal que se ha dado en todos los mercados internacionales y locales sobre la deuda pública soberana. Así las cosas, ya la emisión de deuda vendrá a partir del año 2023 con una programación que se pondrá de forma pública a consideración del esquema de creadores de mercado, que son quienes en el mercado primario compran y venden las subastas competitivas del gobierno. Así que por este año no hay más deuda, en el mercado internacional tampoco. La proyección de caja y de liquidez que tiene el gobierno le dan una holgura para cerrar el año de manera suficiente desde el punto de vista de liquidez. Y vamos ya programando lo que es un 2023 bastante exigente, bastante retador con estos mercados internacionales tan estresados, pero que definitivamente, insisto, dieron una señal contundente del interés que tiene el gobierno nacional de disminuir la deuda y fortalecer los ingresos provenientes de los impuestos, tal como lo dijo ayer el presidente de la República en una alocución desde el Palacio de Nariño, donde fija los dos principios filosóficos de la reforma tributaria. El primero, el cumplir los compromisos de deuda de la nación, y el segundo, la justicia social. Así que son lineamientos que, repito, han sido muy bien vistos por los mercados locales e internacionales, de fortalecer los ingresos tributarios y de impuestos por encima de los ingresos provenientes de deuda. Usted me menciona el comentario que hizo ayer el presidente Petro, también dentro de todos estos mensajes a los mercados sobre el recaudo de la reforma tributaria, va en 20 billones de pesos. ¿Ustedes ya han logrado definir qué parte de esa plata va para deuda y qué parte para programas sociales, o eso todavía lo están definiendo? Lo definirá el Congreso cuando apruebe la ley y pase a sanción presidencial. Lo demás es meramente especulativo y somos absolutamente respetuosos del ejercicio democrático que se da en el Parlamento, y hasta que no tengamos ya una ley definitiva, pues no empezamos a hacer los cálculos definitivos también por parte del Ministerio. Esta semana también habló el ministro Ocampo sobre la relación Colombia-Fondo Monetario Internacional, porque ahí existen unas opciones, volviendo a hablar del tema de financiamiento. Ahí como que nos tienen una tarjeta de crédito abierta a Colombia con un cupo para cuando lo queramos utilizar. ¿Eso está dentro de los planes? Porque también existe la opción, yo no sé si el Fondo Monetario lo esté contemplando, la opción de que se hagan unas nuevas emisiones como de la moneda que emite el Fondo Monetario Internacional, los famosos DEX, los derechos especiales de giro. Correcto, tú lo has definido muy bien. Esto es un cupo de tarjeta de crédito, o como lo ha dicho el ministro José Antonio Ocampo, un cupo de sobregiro al que esperamos acudir en una última instancia. Por eso la estrategia de endeudamiento se concentra en lo que es nuestro mercado de deuda pública dentro del esquema de market makers, un acceso a banca multilateral en la que afortunadamente Colombia tiene unos cupos amplios,
y nos servirán de ese apalancamiento requerido para el 2023 y eventualmente la emisión de bonos también en los mercados internacionales como recurso, dada que Colombia tiene también abierta esa alternativa. Sobre el tema de volver a acudir al fondo, repito, es una de las posibilidades, pero lo consideramos como una de las opciones de última instancia, y cualquier iniciativa respecto a la línea de crédito flexible que hoy tiene Colombia con el Fondo Monetario y que fue abierta por el gobierno anterior, será iniciativa del Fondo Monetario y no por parte de la República de Colombia. Cualquier alternativa adicional o que definan ellos dentro de esa política que suministran a los países en momentos en que lo requieren. Doctora Costa, esta trepada del dólar de 4.000 casi a 5.000 pesos muy rápidamente ha puesto en aprietos los pagos, las amortizaciones, pagos de tasas de interés, sobre todo de la deuda externa pública del gobierno nacional, o el gobierno ha podido seguir cumpliendo con estos compromisos. No ha puesto en apuros en absoluto el pago de lo que resta del año, tan es así que como pues se derivó de la decisión tomada de no hacer más emisiones de TES por este año, el cálculo nos daba la suficiente holgura para tomar esa decisión. El 2022 financieramente está cubierto y ya estamos planeando los flujos para el año 2023 y 2024. Doctora Costa, esta caída que ha tenido el dólar en las últimas 2 sesiones ya está por debajo de los 4.900 pesos. ¿Ustedes cómo la reciben? ¿Ustedes creen que ya están calando estos mensajes en los mercados? Por supuesto, el panorama internacional juega un papel fundamental, aquí lo hemos explicado siempre. ¿Y cómo lo reciben? ¿Y qué ha pasado en estos días también con las tasas de interés de la deuda colombiana, que también estuvieron como muy estresadas por toda esta coyuntura? Pues lo lindo de los mercados es que así como suben, también bajan. El dólar pues flota libremente en Colombia y la tasa de los TES ha bajado. Esto significa una valorización de la deuda pública, una recuperación de las pérdidas de valor que habían tenido. Ha sido una semana muy positiva, llevamos ya 3 días con unas variaciones sustanciales en valorización de nuestra deuda, tanto a nivel local como internacional, como en el tema del dólar. Y está dentro de los pronósticos o dentro de las bandas o márgenes que se tienen presupuestados en niveles normales o hasta de estrés. Así que bienvenida a la flotación y la libre formación de precios en los mercados de deuda y de dólar. Una última pregunta, doctora Costa, porque pues sí, aquí cuando hablamos con ustedes, que son los que capotean la economía, los que hablan con los grandes inversionistas, a veces esos mensajes son para ellos, pero también hay gente del común que hace sus inversiones, hay gente que le pega el dólar, hay gente que le preocupa la estabilidad económica del país. Para ellos, ¿cuáles serían los mensajes en momentos de tanto estrés o tanta incertidumbre como los que hemos tenido recientemente? Mensajes desde el gobierno nacional. Pues que en Colombia los mercados funcionan. En Colombia el gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Crédito Público escucha a los mercados, que la formación de precio de los mercados tiene su racionalidad y es absolutamente respetada, de tal suerte que el gran consejo para cualquiera que esté decidido a invertir es siempre pensar en los fundamentales de la economía colombiana, que pues están consolidados, a pesar de haber perdido la calificación, dentro de una senda de sostenibilidad fiscal, una reforma tributaria planteada por este gobierno desde su primer día de posesión, en donde se fortalece el ingreso a través de impuestos y de menor deuda, y eso es una señal que para cualquier tenedor de bonos colombianos es bastante positiva. Una vez aprobada la reforma tributaria, que esperamos sea pronto, el panorama se va a despejar satisfactoriamente y eso nos dará unos puntos de referencia tanto en lo fiscal como en lo monetario y lo cambiario para que tengamos un panorama mucho más claro hacia el 2023. Pues doctora Costa, muchas gracias por ayudarnos a entender todo lo que ustedes están haciendo, en todo lo que están trabajando en este momento desde la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. Por acá siempre nuestras pantallas abiertas y muchas gracias por estos minutos. Una feliz noche.
A ustedes, muchísimas gracias por este espacio en el que esperamos siempre estar transmitiendo información valiosa a inversionistas y a los ciudadanos en general. Los mensajes entonces desde el Ministerio de Hacienda en estos momentos de muy álgidos para los mercados de capitales. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere el más reciente reporte sobre la matrícula de vehículos nuevos en nuestro país. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. El dólar retrocedió hoy más de 50 pesos, pero aún sigue en niveles elevados. Por eso hay mucha expectativa para este viernes, cuando se realizará la nueva reunión de la Junta Directiva del Banco de la República para decidir el nuevo nivel de las tasas de interés de referencia. Doctor Juan Eduardo Nates, asociado senior de divisas de Credit Corp Capital. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola, Víctor, muchas gracias por la invitación. Muy bien, afortunadamente aquí, baleando esta volatilidad del dólar. Volatilidad es lo que ustedes nos explican cuando en un día está en un puntico por acá y al otro se eleva muchísimo y vuelve y cae, en fin, a eso le llaman volatilidad, pero después, finalmente, después de 3 jornadas consecutivas por encima de los 4.900 pesos, el dólar logra ceder y ya está por debajo otra vez de esa barrera. Y bueno, y la gente dice, ustedes explican mucho cuando sube el dólar, ¿por qué no explican tanto o en la misma medida cuando cae el dólar? Por eso le quiero hacer esa pregunta. Esa es mi primera pregunta. ¿Qué ha hecho que el dólar retroceda en estos 2 días? Bueno, eso es precisamente, digamos que la preocupación en este momento. Digamos que lo que había pasado la semana pasada es que, a pesar de que el dólar contra la mayoría de sus monedas estaba retrocediendo, estaba teniendo un retroceso, contra el peso colombiano no lo había hecho. Entonces, todos salen a sacar sus argumentos políticos, etcétera, que claro que tienen razón. Estos 2 días lo que ha pasado es que hemos tenido comentarios de autoridades del gobierno, pues básicamente calmando a los mercados. ¿Qué hemos dicho? Digamos, ¿qué nos han, digamos, cuáles han sido las pistas? La primera, pues claramente que vamos a seguir teniendo exploración de petróleo, ¿cierto? Vamos a tener exploración energética en lo que queda, digamos, de este gobierno, y que eso, y lo que han aceptado que ha sido clave para los mercados, es que definitivamente pues vamos a tener una empresa estatal próspera, y que si quieren hacer la transición energética hacia energías limpias, pues se tiene que tener una empresa sólida. Ese ha sido el mensaje clave, y que para tener esa empresa sólida, pues definitivamente necesitamos seguir explorando. Ese fue digamos, el primer punto. El segundo es que internacionalmente también nos ha ayudado el hecho de que la Fed o la Reserva Federal, quienes suben las tasas de interés en Estados Unidos, pues también están teniendo un efecto de menor agresividad en sus subidas de tasas. Esta, digamos, propuesta también de estos bancos centrales de afuera, pues de alguna forma favorece la debilidad del dólar contra la mayoría de las monedas, y por fin nosotros, combinado con este efecto interno, pues empiezan los inversionistas a decir, bueno, de pronto en Colombia pues todavía nos queda algo por invertir, y nos queda todavía algo por recoger, sobre todo. Esta ha sido, digamos, la agresividad con la que se devolvió en esta semana. Claro, de hecho acabo de entrevistar, usted no se había alcanzado a conectar al director de Crédito Público de Colombia, el doctor José Roberto Acosta, y me hablaba de esos mensajes que quieren que lleguen hacia los mercados. Entonces, ¿usted cree que ya el gobierno está enviando los mensajes como son? ¿Ya ha identificado cuál es la preocupación de los mercados? Hablando del componente local, ¿no?, que ha hecho subir al dólar, porque hay un componente internacional. Pero esos mensajes entonces ¿sí están llegando a los inversionistas? Sí, definitivamente. Recordemos que esta subida desaforada del dólar empieza con la primera, hace un mes precisamente, cuando el Banco de la República sube solamente 100 básicos. El mercado estaba esperando 150 básicos. Recordemos que si por fuera están subiendo 75 básicos, nosotros apenas subimos 100. Esto nos llevó al 10% de esa tasa de referencia del Banco de la República. El mercado ahorita está esperando que suban otros 100 puntos básicos, o sea, que la tasa de referencia quede al 11%. Recordemos que con una inflación del 11.4%, pues ya estamos hablando de dígitos importantes. Por lo tanto, el mercado lo que está esperando es que el Banco de la República, en general, quienes son las autoridades, estén de acuerdo en que lo primero que hay que hacer es combatir la inflación. Entonces, la subida del Banco de la República es absolutamente clave, y que no haya miembros dentro del o claramente, digamos que el objetivo de que haya miembros es que haya votos diferentes, opiniones diferentes, etcétera. Pero lo que fue clave en la reunión pasada es que hubo un miembro que votó solamente por una subida de 50 puntos básicos. Ese mensaje al mercado
definitivamente en un momento en donde la coyuntura inflacionaria es tan, digamos, tan delicada, mandar ese mensaje a los mercados y decir, vea, nosotros creemos que ya hicimos nuestro trabajo y que de aquí en adelante debería bajar la inflación. Ese mensaje es el que caló profundo dentro de los mercados y dijeron, momento, aquí hay algo que no está conectando. Mañana, pues es el viernes, perdón, es la reunión del Banco de la República y el mercado está esperando 100 puntos básicos, o por qué no, digamos, si quieren de alguna forma como actualizar esa expectativa, pues se vayan por lo agresivo y hagan 125 puntos básicos, 150 puntos básicos. Eso sería una sorpresa muy positiva para los mercados. Positiva para los mercados, entre más suba la tasa de interés, es lo que le entiendo. Ahora, pues ya se han relajado un poquitico los mercados, lo hemos visto con el comportamiento del dólar, también me comentaba el doctor Acosta que como que se ha tranquilizado la deuda pública también en las últimas jornadas. En medio ya de un panorama más tranquilo, ¿es posible que el Banco de la República, no sé qué piense usted, tome otra decisión, además de subir las tasas, como intervenir, por ejemplo, vendiendo dólares en el mercado, tome una decisión en ese sentido para contribuir mucho más? Pues imagínense que el problema es que lo que el mercado está tratando de leer es cuál es el compromiso, cuál es el grado del compromiso que tiene el Banco Central para atacar la inflación. Recordemos que el gobierno tiene muy poquitas herramientas para atacar la inflación. Para eso está el Banco de la República y por eso tiene que ser un ente completamente independiente. Entonces, es el encargado precisamente de la intervención y es el encargado de manejar, digamos, controlar sobre todo las expectativas, y aquí está la palabra clave. Las expectativas de inflación es lo que de alguna forma mantiene en orden estos mercados. Cuando las expectativas de inflación se vuelan, cuando el Banco de la República no manda un mensaje adecuado, el mercado sale despavorido a buscar cómo vender los pesos colombianos y salirse del país. Eso es precisamente el mensaje que tiene que mandar. Ahora, la intervención, y lo hemos visto en países, por ejemplo, como Chile, muy recientemente, también con un cambio de gobierno, también con reformas, digamos, estructurales en su parte política, vimos cómo se gastaron una buena parte de las reservas entre agosto y septiembre, justo antes de la aprobación, de hecho, de la no aprobación del plebiscito, y si bien controlaron por unos meses, mes y medio probablemente, la volatilidad y en general la caída del peso chileno, nuevamente estamos en niveles pre-intervención. Entonces se gastaron una cantidad de recursos y no fue efectiva la intervención. Claro. Doctor Nates, pues aquí en todos estos días le hemos echado cabeza al movimiento del dólar, ustedes los analistas, nosotros los periodistas, intentando saber qué lo mueve, ¿no? Y algo que nos ha dejado, digamos, todo este tiempo es que hay componentes locales, esa conclusión, y hay componentes internacionales. Y yo quisiera que me hablara un poquitico ya del componente internacional, porque hoy vi que el euro volvió a alcanzar la paridad del dólar, algo que se había perdido hace un poco más de un mes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está debilitando también el dólar en los mercados externos? Buenísima la pregunta, porque eso es justamente lo que estamos tratando de explicar. Hay un diferencial de tasas de interés. Si yo soy un inversionista y yo tengo que tomar la decisión de llevar mis ahorros o mi dinero a donde mejor me paguen, pues yo voy a tratar de buscar precisamente cuál es ese mejor precio, en dónde están más altas las tasas de interés. Si en Estados Unidos o en el dólar están pagando mejor, pues yo sé que mis inversiones van a tener un mejor rendimiento, mi riesgo, digamos, está cubierto porque, pues, en teoría, el dólar es la moneda más segura del mundo. Entonces, si en Europa, por ejemplo, no suben las tasas como el mercado lo está esperando, o de alguna forma ese diferencial de tasas no es lo suficientemente bueno para yo quedarme en Europa, pues precisamente voy a llevar mi dinero, voy a llevar mis inversiones a donde está pagando mejor. En Colombia nos pasa lo mismo. No estamos atrayendo porque las inversiones dejan de pagar lo suficiente para cubrir el riesgo que se está corriendo, para estar en un país, digamos, con relativa política inestable y seguridad, etcétera. Entonces, lo que está pasando en el mundo es, si Estados Unidos sube las tasas de interés de forma más acelerada que lo que hacen las otras economías, pues los flujos se van a ir sin
mucho, sin pensarlo, se van a ir precisamente al dólar, que es la moneda en teoría más segura. Entonces, ese es como el entorno general. Bueno, yo le quiero hacer una última pregunta. Estamos en momentos de calma, se vienen despejando muchas dudas para los mercados. ¿Será que ya nos quedamos así de aquí a cierre de este año o todavía hay cosas por ahí en el panorama que pueden llegar a suceder, noticias fundamentales, como llaman ustedes, que puedan volver a agitar la marea? Claro, no, aquí nos falta mucho por recorrer. Definitivamente lo de esta semana pues ha sido un primer paso. Sin embargo, pues el mercado sabe que estamos empezando un gobierno, el mercado sabe que definitivamente faltan muchas decisiones. La reforma tributaria, eso fue, digamos, otro de los temas que claramente está espantando a los inversionistas porque no está claro, porque estas primeras semanas no hubo flexibilidad en el monto, las negociaciones, digamos que los debates fueron pasando derecho y apenas esta semana empezó a salir algo de oposición, algo de análisis sobre una reforma que claramente tenía un componente de pánico para los mercados en el caso de ser aprobada. Entonces, solamente el hecho de que se empiecen a crear estos interrogantes, de que se creen estas preguntas hacia los que están proponiendo estas reformas, pues claramente empieza a ser algo positivo para los mercados. Pero evidentemente nos falta muchísimo por recorrer. Esta no es la primera reforma, nos quedan 4 años, pues de alguna forma de preguntas importantes que el gobierno pues tiene que seguir proponiendo y los congresistas de alguna forma o quienes aprueban nuestras leyes pues seguir cuestionando. El problema es que no haya este ejercicio y ahí es cuando los mercados se asustan. Y no hay este contrapeso, pues claramente las propuestas, si no son económicamente, digamos, viables o el mercado no las lee como viables, pues claramente van a salir despavoridos como ha ocurrido estas semanas. Claro, y si nos asomamos por la ventana afuera, pues seguramente Estados Unidos seguirá subiendo sus tasas de interés, la inflación seguirá alta, no sabemos qué va a pasar con la guerra. Bueno, en fin, hay tantas cosas que todavía no despejan el panorama. Doctor Nates, le agradecemos mucho por estos minutos. Muchas gracias por explicarnos por qué está cayendo ahora el dólar. No, con mucho gusto, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Desde Credit Corp Capital ya les contaremos después de esta pausa exactamente en cuánto queda la tasa representativa del mercado. Ya volvemos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros y volvemos con esta que es la cifra económica del día. 23.871 y corresponde al número de vehículos nuevos matriculados en el mes de septiembre aquí en nuestro país. Según el reporte del RUNT, esto significa un aumento del 4,6%. Entre enero y septiembre, las matrículas ascienden a 195.256 vehículos, es decir, que hay un crecimiento de 9,7% frente al mismo periodo del año pasado. Y el próximo lunes se celebra la fiesta del Halloween aquí en Colombia. El director de FENALCO Bogotá, Juan Esteban Orrego, nos cuenta las expectativas de los comerciantes para esta ocasión. Veamos. Viene la fiesta del Halloween, la fiesta de los niños. Esto mueve la economía. El 72% de los bogotanos celebran de alguna manera con sus familias y el 64% de los comerciantes tienen actividades alrededor de esta fecha, ya sea por decoración o por promociones que sacan para que la gente los visite. Es el pico más alto en ventas de dulces durante todo el año. Y este año vemos que el 33% de las personas van a comprar disfraces nuevos y el resto reciclan de alguna manera, pues buscando economía y buscando que ese incremento que se ha visto en los disfraces, que es de alrededor del 20%, no los afecte aún más. Y la plataforma Zulu, especializada en facilitar ahorros en dólares digitales, salió en busca de una inyección fresca de capital. Su fundador, Esteban Villegas, nos cuenta cómo les fue. Yo sé que en este momento todos los colombianos estamos muy preocupados por el precio del dólar. Todos estamos viendo en qué momento llegamos a los 5.000 pesos por cada dólar. Pero precisamente por eso nació Zulu. Somos una aplicación que le permite a cualquier colombiano y colombiana guardar fácilmente su dinero en dólares digitales desde su celular. Es muy fácil, es muy rápido, pero especialmente es extremadamente seguro de utilizar. Más de 130.000 clientes han confiado en la aplicación de nosotros y hemos movilizado más de 1.5 millones de dólares en los últimos meses. Recientemente cerramos una ronda de inversión por más de 5 millones de dólares, en donde unos fondos de inversión absolutamente increíbles como lo son Cadenza y Nexo Ventures invirtieron en Zulu. Especialmente tuvimos una inversión muy importante de fundadores de compañías como lo son 30, Chipper, Juno, Neighbor y muchas otras para ayudarnos con
lo que ellos han hecho en sus aplicaciones y hacerlo dentro de la de nosotros para llegar a cientos de millones de clientes. Yo los invito a que hoy se descarguen Zulum y no dejen que su dinero se devalúe más. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre para irse a dormir. Tasa representativa, ahora sí, del mercado, que regirá para mañana, será de 4.895 pesos con 29 centavos. Hoy cayó 52 pesos con 85 centavos. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 2,55%. Se ubicó en $94 con 11 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 2.160.000 pesos por carga en las principales cooperativas del país. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,59%. La acción más valorizada fue la de Fabricato, con una ganancia del 7,69%. Y la acción que más cayó fue la del Banco BBVA Colombia, que tuvo un retroceso muy fuerte del 19,14%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Según el reporte de Noticias Mundiales que se emite en Estados Unidos, este es el ranking de los países donde los costos laborales de las industrias manufactureras son más bajos. En primer lugar, India, después China, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Bangladesh e Indonesia. Por eso a veces es muy difícil competir contra estos países. Así, terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.